Como les decía, la continuidad es una noción matemática conocida por ustedes, que desde el punto de vista geométrico se interpreta como que uno pueda dibujar el gráfico de la curva sin levantar el lápiz. ¿Okay? Sin embargo, tiene una definición formal. La definición formal sería la siguiente, ¿verdad? Una función f es continua en un punto, digamos, x0, si ocurren tres condiciones. Por lo general se colocan tres condiciones. Primera condición, f de x0 existe, así se escribe. Es decir, x0 es un punto del dominio de f. Segunda condición, el límite cuando x tiende a x0 de f de x existe. Esto es, ambos límites laterales existen y son iguales, ¿verdad? Y la tercera condición es precisamente que, a ver si puedo arreglar esto aquí. La tercera condición es que el límite, cuando x tiende a x0 de f de x, coincide con f de x0. En términos de la definición epsilon delta, f es continua en x0 si y solo si, dado epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si x menos x0 es menor que delta, esto implica que f de x menos f de x0 es menor que epsilon. ¿Ok? Esta es la definición de continuidad en términos de epsilon delta. Nótese que le quitamos la condición aquí mayor que 0, que uno coloca en el límite, ¿verdad? Y quitamos esa condición por la sencilla razón de que en este caso sí importa que la función esté definida en el punto. En el caso del límite puntual, bastaba con que se comportara bien alrededor del punto, pero no nos importaba cuánto valía en x igual a x0. Es decir, quitábamos la posibilidad de que x fuese igual a x0. Aquí sí hay que tener la posibilidad de que x sea igual a x0, ¿ok? Entonces, esas son las tres condiciones del límite y la definición formal del límite en términos de epsilon delta. No es difícil demostrar, y se lo voy a proponer como primer ejercicio, lo siguiente. La definición primero. Una función f es lipschitziana en un punto x0 si existe una constante m tal que f de x menos f de x0 es menor que m por x menos x0. Esta es la condición de lipschitzianidad, ¿ok? Se puede demostrar, es fácil probar, si f es lipschitziana, entonces f es continua. Si es lipschitziana en un punto, es continua en ese punto. ¿Estamos claros? Toda función lipschitziana es continua. Es una otra caracterización de la función continua. Otro tipo de lipschitzianidad es cuando se llama una contracción, sé que hay una constante menor que 1, se le llama contracción. Pero bueno, no entremos en esos detalles. Una vez que tenemos definido el concepto de continuidad, ¿verdad? Uno tiene que decir qué significa que una función no sea continua, ¿no? Una función f es discontinua, o sea que no es continua, ¿verdad? En un punto A del dominio de la función, ¿ok?
Son tres condiciones. No coloquemos aquí el dominio de la función por lo pronto. Es discontinuo en un punto A. Es discontinuo en un punto A. En A, ¿verdad? Sí. Alguna de las tres condiciones del límite falla, ¿no? Opción 1. ¿Cuáles son las posibilidades? Primera condición. La función no está definida en el punto. Imagínense que la función hace algo como esto, ¿verdad? Hay un huequito aquí. Aquí está. F no está definida en A. Opción 2. El límite no existe. Imagínense que, por ejemplo, aquí por un lado me dio una cosa, por otro lado me dio otra. En este caso, el límite cuando x tiende a A de f de x no existe. Y una tercera posibilidad que vamos a incluir también sería la siguiente. Una tercera posibilidad sería que el límite exista, pero la función en el punto no sea igual al límite. Digamos que esto sea L1, que el límite le dé L2. En este caso, el límite cuando x tiende a de f de x existe y vale L1, pero, perdón, vale L2, pero es diferente de la función en el punto, que es L1. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, no me dicen nada, que imagino que están entendiendo, ¿verdad? Entonces hay tres posibilidades. La función es discontinua si ocurre o que la función no está definida en el punto, o que el límite no exista, o que, si bien el límite existe, no coincida con el valor de la función en el punto. Según este tipo de falla, la discontinuidad tiene un nombre y se puede clasificar, ¿no? La opción 3. Me repite la Dime. 3. Me repite la 3, el límite cuando x tiende a A de la función. Existe, te da un valor, L2, pero no es igual a la función valorada en el punto. La función en el punto no vale L2. Ah, ya. ¿Ok? La opción 2, es decir, cuando el límite no existe, se le llama discontinuidad esencial. Esencial, ¿ok? Bueno, aquí escribí feo, pero es esencial, ¿ok? E-S-E-N-C-I-L. Esencial, ¿ok? Es decir, en este caso no hay forma de eliminar la discontinuidad. Mientras que las opciones 1 y 3 se le llama discontinuidad removible. En el caso de las opciones 1 y 3, uno y 2, perdón, ¿verdad? No, sí, 1 y 3. La discontinuidad se le llama removible. Es decir, cuando el límite, cuando x tiende a de f de x existe, uno puede ajustar las cosas para que esto sea igual a f de a.
Es decir, si tú vales que cuando en x igual a la función no del valor del límite, redefines la función. Redefines la función de manera que sea continua. ¿Ok? Como ya vimos en la definición del límite, ya nosotros hemos visto que el límite cuando x tiende a de un polinomio p de x es igual a p de a, eso lo vimos en el límite. Y vimos que el límite cuando x tiende a del seno de x es igual al seno de a. Y el límite cuando x tiende a del coseno de x es el coseno de a. Ya se sabe que entonces de aquí se deduce que los polinomios y la función seno de x y coseno de x son funciones continuas. ¿Ok? Más aún, si f es una función racional, si f de x es un cociente de polinomio, p de x sobre q de x, una función racional, entonces el límite cuando x tiende a de este cociente, p de x sobre q de x, es igual a p de a sobre q de a, siempre que q de a sea diferente de 0. ¿Ok? Es decir, estamos diciendo que las funciones racionales, son continuos, excepto en los valores que anulan el denominador. ¿Están conmigo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ya sabemos qué significa que una función sea continua. Tiene que existir el límite. Tiene que la función estar definida en el punto, el límite existir y coincidir el valor del límite y la función en el punto. Sabemos que la definición de continuidad de epsilon delta se deduce de esta última ecuación 3, ¿verdad? Es la definición de límite aplicada a cada dado epsilon existe un delta tal que si x menos x0 es menor que delta, eso implica que f de x menos f de x0 es menor que epsilon, ¿no? Dijimos que una función es lipschitziana en un valor x0 si existe una constante m positiva tal que f de x, el valor absoluto de f de x menos f de x0 es menor que m por x menos x0. Y es fácil probar que si la función es lipschitziana, entonces f es continua. Una función a su vez va a ser discontinua en un punto si una de las tres condiciones que dimos al principio, las condiciones 1, 2 y 3 falla. Es decir, la condición 1, la función no está definida en el punto, puede fallar. La condición 2, la función está definida en el punto, pero el límite no existe, puede fallar. O la condición 3, la función está definida en el punto, el límite existe, pero no son iguales. El límite y la función en el punto son diferentes. Dependiendo del tipo de falla, se clasifica la discontinuidad. Si la falla es la condición 2, es decir, si el límite no existe, la discontinuidad se le llama discontinuidad esencial, no se puede componer, digámoslo así. Mientras que si lo que falla es la condición 1 o la condición 3, a esa discontinuidad se le conoce como discontinuidad removible y se puede romper la discontinuidad redefiniendo la función en el punto. Como una observación fundamental, todos los polinomios son continuos, la función seno y coseno son continuos, las funciones racionales son continuas excepto en los ceros del denominador. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí todos? Bueno, vamos a ver un primer ejemplo de esto. Para que veamos. Vamos a suponer que a mí me dan la función. Vamos a hacer un ejemplo. Que tengo la función f de x igual raíz de x cuadrado menos 16 sobre x menos 4. Si x es distinto de 4. Y 6 si x vale 4. Y me dicen, estudie la continuidad de f. ¿Ok? Entonces, para estudiar la continuidad de f, tengo que estudiar la continuidad de f en cualquier punto. ¿Ok?
Vamos a empezar en el punto x igual a 4. Nótese lo siguiente, como detalle importante, ¿no? Si x no vale 4, la función f de x va a ser el cociente x cuadrado menos 16 sobre x menos 4, que no va a ser más que x más 4, ¿no? Factorizando el de arriba, ¿no? Es decir, es continua. F es continua para x diferente de 4. ¿Cómo sabe que es continua? Porque es un polinomio. X más 4 es una función lineal que es un polinomio. En x igual a 4, en particular, que es donde yo puedo tener problemas de continuidad, porque es justamente donde la función se ramifica, ¿verdad? Voy a estudiar las tres características. Voy a estudiar, primero, cuánto vale f de 4, si existe. ¿Cuánto vale f de 4? Veo la definición de la función. Aquí me dicen, si x vale 4, la función vale 6. O sea que f de 4 existe y vale 6. La condición 1 se satisface. La condición 2, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a 4 de f de x? Bueno, si x se acerca a 4, x toma valores cercanos a 4, pero no es igual a 4. Como no es igual a 4 es porque es diferente de 4 y por lo tanto me voy a meter en esta ecuación, en la forma x cuadrado menos 16 sobre x menos 4, ¿verdad? Voy a calcular el límite cuando x tiende a 4 de x cuadrado menos 16 sobre x menos 4. Como hice antes, puedo factorizar. Obviamente, entonces x menos 4 por x más 4 sobre x menos 4. Cancelo y calculo el límite y eso me da 8. O sea, el límite existe, la condición 2 se cumple, ¿verdad? Finalmente, la tercera condición, que es si el límite y la función en el punto coinciden, me doy cuenta que el límite cuando x tiende a 4 de f de x, por un lado me da 8, que es diferente de f de 4, que sabemos que me da 6. Son diferentes, ¿verdad? Conclusión, la función no es continua en x igual a 4. F no es continua en x igual a 4. O si quiere decir de otra manera, f es discontinua en x igual a 4. ¿Qué tipo de discontinuidad? No te oigo, dime. No te oigo. Tatiana, no te oigo con interferencia. No, nada, profesor. Apaga el micrófono entonces. Ok. F es discontinuo en x igual a 4, ¿verdad? ¿Qué tipo de discontinuidad tiene en x igual a 4? Bueno, como la condición que está fallando es la condición 3, y dijimos que si fallaba 1 o 3, la discontinuidad es esencial, entonces voy a decir ahora, f tiene, perdón, es removible, quise decir, f tiene una discontinuidad removible en x igual a 4. ¿Cómo la remuevo? Simplemente considero una nueva función, una función f sombrero, que es exactamente igual a la función anterior, x cuadrado menos 16 sobre x menos 4, cuando x es diferente de 4, pero que en 4 hago que valga el valor que yo quiero que valga. ¿Cuál es el valor que quiero que valga? Quiero que valga 8 para que esta igualdad se dé, ¿verdad? Entonces en 4, en lugar de valer 6, hago que valga 8. Esta es la nueva función que sí es continua. F sombrero es continua en x igual a 4. Ahí removí la discontinuidad. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Bueno, no me dicen nada, voy a creer que sí. Vamos a hablar entonces de continuidad lateral. Doctor, una pregunta, por favor. Dime. ¿Cómo sería un ejemplo en el que nos podemos dar cuenta analíticamente que la condición 2 no cumple, nos falla, es decir, que el límite no existe? Ok.
Bueno, el límite no existe si los laterales son diferentes. Vamos a hacerte un ejemplo de eso. Otro ejemplo. Por Vamos ejemplo, a la función 1 sobre x. 1 sobre x en 0, por ejemplo, el límite de infinito no existe. Pero en ese caso el 0 ni siquiera está en el dominio. Falla una vez la condición muy 3. Por ejemplo, ponte esta función. Vamos a llamar la función signo. Valor absoluto de x sobre x. En x igual a 0. ¿Qué pasa en x igual a 0? Bueno, vamos a suponer que no te la dan. Ajá, sí. Por ejemplo, ¿qué tipo de discontinuidad tiene x igual a 0? Obviamente g no está definida en 0. Porque 0 no está en el dominio de esa función, ¿verdad? Sin embargo, uno podría decir, bueno, considero una extensión y en 0 le hago un valor, un número y tengo un problema resuelto. Si fuese nada más la condición 1 que falla. Pero además de fallar la condición 1, el límite, cuando x tiende a 0 de la función g de x, vamos a ver que no existe. ¿Cómo calculo este límite? Para calcular este límite, busco ambos límites laterales, ¿verdad? Para calcular ese límite, voy a calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de g de x y voy a calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de g de x. A ver si son iguales. Si me acerco por la derecha, es el límite cuando x tiende a 0, ¿verdad? Con valores mayores que 0 de valor absoluto de x sobre x, ¿verdad? Recuérdate que g de x es valor absoluto de x sobre x. Aquí la tengo, ¿verdad? Entonces, si x es mayor que 0, porque me estoy acercando por la derecha, el valor absoluto de x vale x. Recuerden que el valor absoluto de x es el mismo x y x es positivo. Entonces tendría el límite de 1. Y el límite de una constante es la constante. Por lo tanto, por la derecha, esa función, el límite vale 1. Existe y vale 1. Por la izquierda, en cambio, hago el mismo análisis, pero ahora vale menos x. Esto va al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de menos 1 y esto me da menos 1. Los límites son diferentes. ¿Ok? Puedo concluir entonces que el límite, como los límites laterales son diferentes, el límite cuando x tiende a 0 de g de x no existe. Y por lo tanto la discontinuidad es esencial. G posee una discontinuidad esencial en x igual a 0. ¿Ok? Voy a pausar la grabación para que entiendan ustedes este problema ahorita. Nótese que la función signo, la función g de x igual el signo de x, es decir, 1 si x es mayor que 0 y menos 1 si x es menor que 0, o lo que es lo mismo que yo puse ahí, valor absoluto de x sobre x, lo mismo, ¿no? Es 1 menos 1. Esa función es así. Para los negativos vale menos 1 todo el tiempo, que es un hueco y vale menos 1. Y para los positivos vale 1 todo el tiempo. Obviamente en 0 no está definida. En 0 no tiene signo el 0, digámoslo así. Esta función es discontinua. Aquí se ve el gráfico que hay un salto en 1, ¿no? De hecho, si te acercas a 0, este es el valor 0, ¿no? Si te acercas a 0 por la derecha, el límite te da 1 y por la izquierda el límite te da menos 1, como verificamos ya. ¿Ok? Una importante función que es continua es la función valor absoluto. Importante porque después vamos a ver que no es diferenciable cuando vemos la derivada. La función f de x igual valor absoluto de x es continua en x igual a 0. De hecho, uno conoce la gráfica de valor absoluto de x, sabe que es una vez, así, ¿verdad? Aquí hay continuidad, ¿no? El dibujo es continuo. Pero uno puede calcular el límite. Piense que si yo quiero buscar el límite cuando x tiende a 0 de f de x, va a ser ¿quién? Vamos a ver, recuerden que f de x es el valor absoluto de x. Tiene dos posibilidades.
x si x es mayor o igual a 0 y menos x si x es menor que 0. Entonces, para calcular este límite, yo tengo que buscar los dos límites laterales, por la derecha y por la izquierda, ¿verdad? Entonces voy a buscar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x. Es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del valor absoluto de x. Si te estás acercando por la derecha, es porque te estás acercando con valores mayores que 0. Y en ese caso, el valor absoluto de x es el mismo x. Y este límite es 0. ¿Sí? Mientras que si te acercas por la izquierda, si buscas el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x, va a ser el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda del valor absoluto de x. Te vas a acercar a 0 con valores menores que 0. En ese caso, el valor absoluto de x vale menos x, ¿verdad? Queda el límite cuando x tiende a 0 de menos x. Saco este menos del límite, el menos sale menos límite, x tiende a 0 de x, y este límite es 0. Queda menos 0, pero menos 0 sigue siendo 0. Por lo tanto, puedo asegurar que f es continua en x igual a 0. Obviamente, ¿no? F de 0 me da 0. El valor absoluto de 0 es 0. Eso lo sabíamos ya. F es continua en 0. Esta es una función importante para ejemplo que daremos más adelante. El valor absoluto es una función que es continua, ¿no? De hecho, si x es diferente de 0, también es continua. ¿Ok? Sin ningún problema se puede hacer. Pueden verificar ustedes eso. Entonces, dijimos que una función tiene una continuidad lateral. Eso no sé si lo definí aquí, no lo definí, ¿verdad? No. Continuidad lateral. F es continua lateralmente de la siguiente forma. Imagínense que usted sabe que es un punto. Te puedes acercar por la izquierda o por la derecha, ¿verdad? Puede ocurrir que la función haga algo así, digamos. O puede ser que la función haga algo así. Imagínense una cosa así. ¿Ok? Y que aquí brinque. Aquí vamos a poner que brinque. Si tú te acercas a este valor A por la izquierda, como aquí en f de a está definida, hay continuidad por la izquierda. Es decir, si el límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x es igual a f de a, es continua a la izquierda, que es el caso de aquí. Si en cambio, quería borrar esto aquí, no pude, un momentito. Está relleno aquí, ¿verdad? Pero no aquí. Aquí hay un hueco. Aquí está. Cuando me acerco a por la derecha, si me acerca por aquí, sí coincide con f de a por la derecha. Si el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x es igual a f de a, es continua a la derecha. En este caso, f es continuo por la izquierda. Mientras que en el segundo caso, f es continuo por la derecha. ¿Ok? ¿Estamos claros? Un ejemplo clásico de esto es la función parte entera. Ahora, función signo también, que la vimos ahorita, ¿no? Vamos a poner la función parte entera. F de x igual parte entera de x. Se pone sin un corchete. Función parte entera. Esa función es n si n
es menor o igual que x menor que n menos 1. O n más 1. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que si tú agarras un número, n es un entero, ¿no? Entre n y n más 1 siempre vas a asignarle el entero que está a la izquierda, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy al intervalo 1, 3, 1, 2, perdón. Cualquier número que esté aquí, ese x está metido entre 1 y 2. En ese caso, la parte entera de x es evidentemente 1. Claro, si tomas un número entre 1 y 2 es 1, algo, 1,1, 1,3, 1,9, como sea, siempre la parte entera va a ser 1. ¿Ok? Entonces, si está entre 2 y 3, la parte entera es 2. Si está entre 3 y 4, la parte entera es 3, etcétera, ¿no? Entonces, esta función, uno la puede graficar así. Si está entre 0 y 1, la parte entera siempre me da 0. Dale este pedacito. Constante 0, excepto en 1, que la parte entera ya vale 1. Y entre 1 y 2 siempre vale 1 la parte entera. Excepto en 2, que la parte entera vale 2. Aquí salta. Aquí en 3 vuelve a saltar. Etcétera, etcétera, ¿no? Aquí a la izquierda vale lo mismo, ¿no? Aquí viene un pinchazo, un hueco. Otro pinchazo. Etcétera, etcétera, ¿no? Este menos 1. Aquí uno se da cuenta que esa función tiene saltos en todos los enteros. No es una función continua, tiene saltos en todos los valores enteros. Esa función, si tú estudias la continuidad del intervalo 1, 2, entre 1 y 2, por ejemplo, la continuidad de f de x igual parte entera de x en el intervalo 1, 2 abierto, ¿qué va a pasar? Bueno, que para intervalos, cuando uno estudia la continuidad de un intervalo, tiene que estudiar en el abierto y en los extremos de forma lateral. Es decir, se estudia cualquier x en el abierto, se estudia uno por la derecha, y en 2 por la izquierda. ¿Ok? Entonces se puede verificar sin ningún problema que si x está entre 1 y 2, el límite, cuando x tiende a un valor x0 de la parte entera de x, para x0 metido en el abierto 1, 2, siempre va a ser 1. ¿Ok? La parte entera entre 1 y 2 va a ser todo el tiempo 1, ¿no? Que eso es justamente la parte entera de el x0, ¿no? Ahí hay continuidad. Y si te acercas por la izquierda, puedes ver que es continua por la izquierda, pero no por la derecha. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Esto me permite introducir un concepto que ya lo... Dime. ¿Puedes regresar un poquito para poder copiar? Ajá. Igual yo le estoy grabando el video, ¿no? Después puedes revisar el video. Pero bueno que lo copien porque así están despiertos y no se me van a dormir en la clase. Están copiando, ¿no? Prendan la cámara para ver la cara a todo. Entonces, esto me da pie para introducir el concepto de continuidad en intervalos. Continuidad en intervalos, ya lo expliqué hace un momento, ¿no? ¿Cómo se estudia la continuidad en intervalos? Bueno, sencillito, ¿no? Una función es continua en el abierto. Una función f es continua en el abierto AB si f es continua en todo punto del intervalo. En cualquier x de la B.
¿Ok? Arbitrario, ¿no? Es continua en intervalo semiabierto. Una función f es continua en, quiero dos posibilidades. Vamos a juntarlas. En el semiabierto AB, si f es continua en el abierto y continua en A por la derecha. Y es continua en el semiabierto AB, ahora cerrado en B, si f es continua en el abierto y continua en B por la izquierda. A su vez va a ser continua en el cerrado, B, si cumple las dos condiciones, ¿verdad? Si es continua en el abierto, es continua en A por la derecha, y si F es continua en B por la izquierda. Ok, esa es la definición de continuidad lateral. Ok. Una función que satisface esta propiedad, por ejemplo, la función f de x igual raíz cuadrada de x. Si la estudias de 0 más infinito, puedes ver que f es continua en el abierto 0 más infinito y f es continua en x igual 0 por la derecha. No así por la izquierda, obviamente, ¿no? Porque por la izquierda no está definida. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Copiado, Vivi? ¿Ya copió? Ok. Muy bien. Entonces, ya uno puede empezar a construir entonces una familia de funciones continuas, un pequeño catálogo de funciones continuas, ¿no? Haciendo operaciones y gracias a las propiedades del límite, el límite de la suma de los límites, el límite del cociente, el cociente de los límites, una escalada por una función, el límite, la escalada por el límite de la función, etcétera, propiedades que nosotros ya vimos, tenemos los siguientes teoremas, entonces. El siguiente teorema. Sea C una constante y sean f y g dos funciones continuas. En A, ¿no? Entonces, las siguientes funciones también son continuas. La suma o la resta, un escalar por la función, el cociente, siempre que el denominador no valga 0, por supuesto. Son funciones continuas en x igual a A. ¿Ok? Entonces ya uno está en capacidad de construir funciones continuas. La prueba de esto es elemental, ¿no? Voy a hacer una, por ejemplo.
¿Cómo demostraría que la suma de la resta es continua? Bueno, voy a buscar el límite cuando x tiende a A de f más menos g evaluado en x. Como ambas funciones son continuas, ambos límites existen. El límite cuando x tiende a A de f de x existe y el límite cuando x tiende a A de g de x existe. Y se puede sumar, se puede separar dos límites porque los dos límites existen. Como f es continua, el límite cuando x tiende a f de x vale f de a. Y el límite cuando x tiende a de g de x vale g de a. Y esto no es más que f más o menos g evaluado en a. Por lo tanto, la suma es una función continua. Y así se hacen las otras propiedades. No es difícil de hacer, ¿ok? Ahí se deducen varias cosas. Por ejemplo, las funciones trigonométricas son continuas todas, excepto los ceros del denominador. Y los polinomios son funciones continuas, ya lo habíamos visto antes. ¿Ok? Es decir, si usted tiene una función continua x cubo, coseno de x, usted puede construir con ella otras funciones continuas. Por ejemplo, x más coseno de x es una función continua. O x cubo sobre coseno de x, siempre que el coseno de x no se anule. En los valores donde no se anule el coseno, esta función es continua. ¿Ok? Como otro teorema adicional, teorema, si n es par, f de x igual raíz enésima de x es una función continua. En cualquier valor, ¿no? Perdón, si n es par, es continua si x es mayor o igual que 0. ¿Ok? O sea, 0 más infinito. Si n es impar, f de x igual raíz enésima de x es continua para todo x. No hay restricción en ese caso. En R. Tenemos entonces un pequeño catálogo de funciones continuas. Pequeño catálogo de funciones continuas. Un pequeño catálogo. Catálogo de funciones continuas. ¿Cuáles son las funciones continuas más conocidas por nosotros? Bueno, primero los polinomios. Segundo, las funciones radicales. Dependiendo del índice, por supuesto, ¿no? Las funciones racionales, cuando el de abajo no vale 0, ¿no? El denominador no vale 0. Racionales. Siempre que el denominador no valga 0, hay que agregar eso aquí. Las funciones trigonométricas. Nuevamente, siempre que el denominador no valga 0. Las trigonométricas inversas. Trigonométricas. Si una función es continua, su inverso también es continuo, ¿ok? En el rango. El micrófono, Tatiana. La función exponencial. Bien sea e a la x o a la x. Son también funciones continuas. Funciones logarítmicas. Por supuesto que el dominio. Usted sabe que esa función también es continua. Y la función valor absoluto de x. Está más o menos lo que hemos visto hasta hoy. Una lista de funciones que son continuas. La suma de esas funciones continuas, la diferencia, el cociente, uno puede empezar a estudiar con las propiedades anteriores y construir nuevas funciones continuas, ¿ok? Tenemos un teorema entonces adicional que vamos a utilizar también con frecuencia. Se llama teorema de sustitución. Dice lo siguiente. Si el límite cuando x tiende a b
cuando t tiende a b, perdón. El límite cuando t tiende a b de f, perdón, de g de t, existe y vale L, y f es una función continua, en ese valor L, entonces el límite cuando t tiende a b de la composición de f con g de t es igual a f de el límite cuando x tiende a b de g de t, o lo que es lo mismo f de L. Es decir, el límite entra aquí en el argumento siempre que esta función que yo tenga aquí sea continua. Esa es la hipótesis que se le hace falta en la imagen, ¿no? En g de t, g de b en este caso, ¿no? ¿Estamos claros? Ese es el resultado. No lo voy a probar, pero quiero que ustedes lo hagan como ejercicio. Demostrarlo. Candidato para el examen, por supuesto. Como una consecuencia de ese teorema, como un corolario de ese teorema, una consecuencia inmediata, es lo siguiente. Si G es continua en B, en un valor B, y F es continua en G de B, entonces la composición G compuesta con F es continua en X igual a B. Es simplemente aplicar el teorema anterior, ¿no? La demostración es inmediata, vamos a hacerla. Voy a buscar el límite cuando X tiende a B de la composición. Sería el límite cuando X tiende a B de F valor en G de X. ¿Verdad? Como F es continua en G de B, el límite entra aquí, ¿verdad? En el argumento, por el teorema anterior. Esto va a ser F evaluado en el límite cuando X tiende a B de G de X. Pero como además G es continua en B, esto va a ser G de B. Y esto no es más que la composición de G con F evaluado en B. Tengo entonces la continuidad. La composición es continua en X igual a B. ¿Ok? Sencillo, ¿no? ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, vamos a parar un poco la grabación. Quería parar la grabación. Ya. Ok, seguimos. Un ejemplo de este teorema que acabo de explicar ahí es el siguiente. Un ejemplo de eso de que la compuesta es una función continua, ¿no? Usted puede tener la función h de x igual valor absoluto del logaritmo de x. Fíjense que tenemos una composición de dos funciones, el valor absoluto y el logaritmo. Y hay que probar, esta función es continua. Es continua en todo abierto 0 más infinito. En efecto, ¿cómo sabe que es continua en 0 más infinito? Porque la de adentro, el logaritmo de x, la función interior, es continua en 0 más infinito, mientras que el valor absoluto de x es continua en todo R. ¿Ok? Entonces, usando el teorema anterior, la composición es continua en el conjunto más pequeño, que en este caso es 0 más infinito. ¿Ok? Otro teorema fundamental que tiene que ver con la continuidad es el teorema del valor
intermedio. ¿Qué dice el teorema del valor intermedio? Dice algo bastante sencillo desde el punto de vista geométrico. ¿Verdad? Vamos a ver. Dice lo siguiente. Si aquí hubiese un río, esto es un río, imagínense que esto es un río, con agua por aquí, ¿verdad? Y usted pasa caminando de aquí para acá, usted tiene que mojarse, ¿ok? Si pasa caminando. Si usted salta, a lo mejor no se moja, ¿ok? ¿Qué significa eso desde el punto de vista matemático? Que si yo le doy un valor A, f de A, este es un extremo, y un valor B, f de B, y la función f es continua, cualquier número k que yo tome entre a f de A y B f de B, perdón, entre f de A y f de B, aquí un valor k aquí en este intervalo, tiene que forzosamente cortar esta curva. Es decir, existe un C en el intervalo AB cuya imagen es K. Siempre que la función sea continua, por supuesto, porque si tuviese un hueco aquí no tendría que existir, ¿no? El teorema dice lo siguiente entonces. Si f es una función continua, en el intervalo AB, cerrado AB, y K es un número entre f de A y f de B, ponemos entre f de A y f de B, pues no sabemos si f de A está por encima o f de B está por debajo, no sabemos si la función es pequeña o no. Es decir, esto significaría que K puede ocurrir esto, que K está así, o bien al revés, ¿no? Pero K está metido entre f de A y f de B. Entonces, si hay continuidad, existe un C en el abierto AB, tal que f de C es igual a el valor K. Ese es el famoso teorema del valor intermedio. ¿Ok? Cópienlo para que hagamos un ejemplo de esto. ¿Ok? Ahí tienen el enunciado. Un ejemplo de cómo se aplica el teorema del valor intermedio. Un ejemplo de para qué sirve ese teorema. Vamos a suponer que me dan una ecuación. Dada la ecuación x cubo más 3x menos 5 igual a 0. Y me piden, pruebe que f tiene una raíz en el intervalo entre 1 y 2. Pues. Entre 1 y 2. Y lo segundo dice, hallar una aproximación de esta raíz. De esta raíz con un error menor a 0,1. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a hacer uso de algo que se llama teorema de Bolzano, que es un caso particular del teorema de valor intermedio, en el caso en el que el valor intermedio es 0, ¿no? Que sirve para ubicar raíces. Es decir, si yo tengo un polinomio, aquí está 1 y 2, y yo pruebo que tiene signos diferentes en los extremos del intervalo, tiene un cambio de signo, forzosamente ella tiene que atravesar el eje por ser una función continua. Eso garantiza que existe un cero de la función. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la demostración o la solución del ejercicio. Vamos a calcular la función en los extremos del intervalo. ¿Cuánto vale f de 1?
¿Cuánto vale f de 1? Bueno, la función es esta, ¿no? X cubo más 3x menos 5, ¿verdad? F de 1 vale 1 al cubo más 3 por 1 menos 5. Bueno, en todas partes del mundo eso da menos 1. ¿Verdad? Y f de 2 evalúo en 2, 2 al cubo más 3 por 2 menos 5. Eso me da 9. ¿Qué significa? Que en los extremos, f de 1 por f de menos 2 es negativo. Es decir, f cambia de signo. En el intervalo 1, 2. ¿Ok? Es decir, que aquí yo tendría, independientemente de cómo sea el dibujo, ¿no? Yo sé que f de 1 está por aquí, que vale menos 1. Es menor que 0 y es menor que f de 2. Entonces, este hace el papel del K del problema anterior. Este es el K del teorema de valor intermedio. ¿Ok? Entonces, como esto ocurre y f es continua, y f de x, que vimos que es un polinomio, ¿verdad? X cubo más 3x menos 5, que es continua, en todo R, ¿no? Que es un polinomio, más aún el intervalo 1, 2, es continua por el teorema de valor intermedio, conocido como teorema de Bolzano para el caso de los ceros. Puedo asegurar que existe un C en el abierto 1, 2, tal que f de C vale 0. Esta es la raíz. Tengo una raíz para el polinomio. ¿Ok? El teorema garantiza la existencia de la raíz. Es decir, existe un C, al menos uno, puede haber más de uno, tal que C cubo más 3 por C menos 5 es igual a 0. Existe por lo menos una raíz para el polinomio. ¿Cómo aproximamos la raíz? Bien sencillo, bien sencillo. Si quieres aproximar la raíz, haces lo siguiente. Para aproximar la raíz, ¿qué voy a hacer? Como la aproximación es de un error de 0,1, el error es 0,1, este es el error, ¿verdad? Entonces yo agarro y particiono el intervalo 1, 2 en 10 pedacitos, ¿verdad? 1,01, 1,02, etcétera, etcétera. Perdón, 1,1, 0,1, no, 1,1. Y me fui muy adelante, perdón. ¿Qué pasó aquí? Se quedó pegado. A ver. Particiono esto, que me tiro que no era. 1,1, 1,2, etcétera, etcétera, hasta 1,9. Es decir, lo pico en 10 intervalitos, ¿verdad? 10 pedacitos. Como de que aquí mide 1, ¿verdad? Cada pedazo mide 1 entre 10, o sea, 0,1. Lo que quiere decir que si la raíz está en este intervalo, el error es menor que 0,1. ¿Ok? Entonces lo que tengo que averiguar es cuál de los intervalos hay raíces. ¿Cómo hago eso? Ahora voy a aplicar Bolzano en cada intervalo. Voy a calcular f de 1 y f de 1.1. Y si hay cambio de signo, ahí tengo una raíz. Si no, sigo con el siguiente. F de 1.1 y f de 1.2. Veo si hay cambio de signo, o sea, lo multiplico. A ver. Cuando esto sea negativo, problema resuelto. Después hago con f de 1.2,
f de 1.3, hasta que llegue al último, que va a ser f de 1.9 y f de 2. En uno de ellos tiene que haber cambio de signo, porque hay una raíz. No sé en cuál está, pero en alguno tiene que haber una raíz. En el intervalo donde d menor que 0, ahí tengo ubicada la raíz y ahí tengo entonces resuelto el problema, ¿ok? Imagínense que la raíz cayó en el intervalo, digamos, 1,1, 1,2. Entonces, cualquier C que esté metida entre estos dos valores, sé que está a una distancia menor de 0.1 que la raíz. Es decir, aquí está 1,1, aquí está 1,2. Y la raíz no sé dónde está, imagínense que está aquí. Bueno, si toma cualquier valor aquí, la distancia de este valor a la raíz verdadera es menor a este tamaño del intervalo que es 0,1. Entonces el error es correcto. ¿Ok? Entonces esa es una de las utilidades que tiene el teorema de Bolzano, que es un caso particular del teorema de valor intermedio. ¿Ok? Les voy a poner un par de problemas para que ustedes piensen, un par de ejercicios, tipo examen, de lo que yo pregunto en las pruebas. Dice así, sea f una función continua con dominio, perdón, vamos a hacerlo al revés, no continuo. Una función con dominio, todo R, con dominio R. Y tal que f es aditiva, es decir, que f de x más y es igual a f de x más f de y. Es aditiva. Esto para todo x, y en R. ¿Ok? Probar que lo siguiente. Si f es continua en x igual 0, entonces f es continua en todo R. Este es un caso interesante, pero puede tener una propiedad que siempre se cumple en el conjunto grande, se cumple en el pequeño. Si la función es continua en R, obviamente va a ser continua en 0, porque 0 es un punto de R. Lo que es interesante es que si la función es aditiva y es continua en 0, ya eso permite garantizar que la función es continua en todo R. ¿Ok? Ese es el primer ejercicio que van a hacer. ¿Lo copiaron? ¿Lo copió Ivy? Sí, profe. El segundo ejercicio que quiero que hagan, también tipo examen, es el siguiente. Se llama el teorema del punto fijo. Teorema del punto fijo. Dice lo siguiente. Sea f una función continua en el intervalo cerrado 0, 1. Intervalo cerrado 0, 1. Probar que si la f de x siempre cae entre 0 y 1, para todo x en 0, 1, entonces f tiene un punto fijo. ¿Qué rayos es un punto fijo? Es decir, van a probar que existe un C en el cerrado AB, perdón, 0, 1, tal que f de C es el mismo C. ¿Ok? Sugerencia para este problema. Considere los casos particulares, los extremos. ¿Ok? Descarte f de 0 igual a 0 y f de 1 igual a 1. Obviamente tiene un punto fijo, descarte esto. Y considere la función g de x igual x menos f de x. Y pruebe que esta función tiene un 0. Cuando esto vale 0, en el C donde esto vale 0, si existe un C
tal que G de C valga 0, ese C es el punto fijo, porque estás llegando a que C menos F de C es igual a 0, vas a llegar a que F de C es igual a 0. ¿Ok? Entonces vas a probar que esta función G tiene un 0. ¿Ok? Esa es la sugerencia que les doy. Con eso lo pueden hacer sin ningún problema. Y les voy a mandar unas fotitos para que hagamos unos ejercicios adicionales. ¿Ok? Antes de pasar. Un poquito. Ahí voy. Te estoy esperando yo. No, es que dice, entonces, probar que cuando X está entre 0 y 1, para todo X pertenece arriba. Ajá. Aquí. Y que pertenece 0, 1. Intervalo 0, 1. existe un F. Existe un C. Entonces, F tiene un punto fijo. Ya. Existe un C que pertenece al 0, 1 también, ¿verdad? Sí. F tiene un punto fijo. Es decir, esto de que F tiene un punto fijo significa que existe un C en 0, 1, tal que F de C vale C. Esto es lo que es fijo. La imagen del mismo valor. Ese es el ejercicio. Y la sugerencia es esta. Descarten los extremos. Aquí obviamente tiene punto fijo. Y en el caso que esto no sea ni 0 ni 1, pruebe que esta función tiene un cambio de signo. Aplique el teorema de valor intermedio o el teorema de Bolzano. Esta función tiene un 0 y por ende los ceros de la función G son los puntos fijos de la función F. ¿Ok? Ahí le dejo eso para que lo piensen. Y bueno, vamos a concluir la clase de aquí. Está bien por hoy. Gracias por estar ahí conectados. Ya saben, suscríbanse al canal, muchachos. Nunca se suscriben. Dejen la pregunta en la caja de comentarios y estamos en contacto.